Bueno, hola a todos, buenos días. Vamos a iniciar la unidad 2, que yo se las he dividido en dos clases, la número 4 y la número 5. Lo que vamos a abarcar en estas dos unidades es cómo estos conceptos generales, más teóricos, que hemos visto en las primeras clases relacionados con la estética, con sus alcances disciplinares, con las modificaciones que ha sufrido en los últimos años, con el modo en que la vamos a abordar, ¿no es cierto? Todas estas cosas que ya hemos establecido en las primeras clases, en las tres primeras clases, lo que vamos a hacer ahora en esta unidad es hacer una bajada al territorio. Es decir, vamos a estudiar cómo en la historiografía de la estética, que es un poco lo que hemos estado mirando, y cómo esos modelos llegan a Latinoamérica y a Argentina, por qué vías, a través de qué vías, y cuál es el impacto y la manera en la que se apropian esos modelos y cómo se relacionan con la valoración del arte, tanto en el contexto local como en el contexto internacional, con la valoración del arte local. Entonces estamos haciendo una especie de bajada al territorio de todos estos modelos abstractos, conceptuales que estuvimos viendo las tres primeras clases. En la clase 4 lo que vamos a estudiar es el modelo clásico, que nosotros ya lo hemos desarrollado, sus principales categorías, cómo llega a Latinoamérica y a la Argentina y cómo se desarrolla la irrupción de este modelo, ¿no? Entonces, este grupo de conceptos se refiere a lo clásico y lo moderno en Latinoamérica y Argentina. Y lo primero que vamos a ver es lo clásico, que aparecen, acá podríamos establecer, grosso modo, dos grandes momentos en los que ese modelo ingresa en Latinoamérica y en Argentina por añadidura, ¿no? El primer momento es la colonización y el segundo momento es después de las declaraciones de la independencia, un proceso que en Argentina se llama como generación del 80, que tiene que ver con la europeización de algunas cosas relacionadas con la cultura. Bueno, lo que primero vamos a estudiar entonces es el ingreso del modelo clásico a través de la colonización. Ustedes saben lo que es la colonización, ¿no es cierto? Es el proceso por el cual Europa, luego del inicio del capitalismo, empieza a expandirse por el resto del mundo, y en ese proceso de expansión también está incluido América. Bueno, este modelo, la característica de este ingreso del modelo clásico es que es un modelo impuesto. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Llegan los colonizadores a América, se encuentran con una cultura que desconocen, traen en su cabeza este modelo, y lo que van a hacer es imponer e instalar de manera violenta en general, y si no de manera sistémica también, un modelo que no tiene ninguna relación con la cultura con la que se encuentran. Entonces vamos a hablar de esta primera etapa del modelo clásico, que se desarrolla durante la colonización y que podríamos denominar en términos generales como un modelo impuesto como forma operativa. Yo acá les puse algunos datos sobre la colonización que me parece interesante que reflexionen. Ustedes acuérdense que la llegada de los españoles a América es 1492, que se ha llamado durante muchos siglos el descubrimiento de América, con lo cual está clarísimo el punto de vista sobre el que se ha construido la historia. Hay algunos aspectos de ese punto de vista que se han revisado, que se discuten, que ya se debaten de manera públicamente, pero hay una raíz, digamos, o un problema relacionado con la colonización cultural, que es mucho más interno, que es un gran debate que tenemos que hacer todos, y del que todavía no nos hemos sanado, aun cuando hayamos dejado de llamar al descubrimiento de América encuentro de culturas. Entonces vamos a trabajar un poco cómo se construye este modelo mediante la colonización, ¿no? Que dijimos que es la llegada de los españoles a América en el marco de la expansión europea hacia otros lugares del mundo, que tiene una relación con el capitalismo. Por eso yo les he puesto acá algunos puntos para que ustedes entiendan qué fue la colonización. Es muy importante saber qué llegó de Europa para entender cómo es este proceso, más allá de que lo hemos establecido como un modelo impuesto. Entonces coincide con el inicio del capitalismo y la expansión política y económica de Europa a través del mundo, ¿no es cierto? Las colonias, que no solamente España, sino Francia, Inglaterra, se expanden a través de estas colonias. Coincide la colonización con la invención de la imprenta y con ella la aparición de la cultura del libro, o sea que además
de producirse esta conquista económica, la cultura o las cuestiones relacionadas con la cultura van a viajar a través de los libros. Coincide con el Renacimiento en Italia y su momento de expansión por Europa. Acuérdense que esto es del siglo XV. Y después otra cosa que aparece es que los reyes católicos o los reyes españoles, que son los que lideran la colonización en América, están asociados a la Iglesia. Entonces, un concepto que es importante entender en relación con la colonización es que la colonización trae aparejada la evangelización. No es tan exactamente igual como lo que pasa, por ejemplo, con Inglaterra y África y la toma de esclavos y la venta de esclavos, sino que más bien, si bien igual hay explotación y todo eso, no estoy diciendo que no, pero sí quiero que presten atención a que hay un interés fuerte en la evangelización, también en la expansión del catolicismo. Eso le va a dar características particulares a este proceso cultural. Pero de alguna manera van a estar interrelacionados estos cuatro aspectos, ¿no? La evangelización o el poderío de la Iglesia, la invención de la imprenta, la presencia del Renacimiento ya en Italia y el inicio del capitalismo y la expansión económica de Europa. Eso me interesa que lo tengan en cuenta. Otra cosa que es importante es que en la propia Europa que se está produciendo la expansión del Renacimiento, que como ustedes sabrán es un momento cultural que surge en Italia y que es una recuperación de los modelos clásicos como confrontación a la Edad Media. Entonces nosotros tenemos una Italia recuperando el modelo clásico como modelo de arte a seguir, recuperando junto con él las ideas del modelo clásico, es decir, la universalidad, ¿no es cierto?, las categorías relacionadas con la definición de arte como categorías estables. Ese renacimiento empieza a expandirse por Europa al mismo tiempo que se produce la colonización. Y empieza a expandirse por Europa a través de un formato que son los dibujos, los objetos y los libros. Acuérdense que hablamos ya de la invención de la imprenta. Entonces, una característica de esta expansión, del Renacimiento va a ser la cultura libresca. ¿Qué quiere decir? Es muy importante que entendamos esto porque al suceder esto, que la información se va a expandir a través de los libros, de objetos, de relatos, de dibujos, se va a producir un fenómeno en Europa que como concepto se aísla recién en el siglo XX, que es lo que se conoce como manierismo. El manierismo es esto, ¿no? Es la reproducción del modelo clásico renacentista en el resto de los países de Europa a través de este proceso que es el traslado de la información mediante los libros, los objetos y los dibujos. Lo que va a pasar es que como va a haber una relación muy directa con estos objetos y su aspecto, o con estos dibujos y su aspecto, no va a expandirse tan puramente el pensamiento ni la filosofía renacentista, sino que va a haber un interés muy fuerte por el aspecto y por una mirada decorativa sobre estos objetos. Entonces va a aparecer una característica que también es del manierismo, que es la atención por el fragmento. Es decir, una columnita clásica puesta adentro del relieve de una puerta, por ejemplo. Entonces nosotros vamos viendo estos pequeños objetos que nos hacen referencia al estilo clásico, pero que no están puestos en su función dentro del concepto más global que significa el arte clásico, sino que están puestos de manera decorativa y fragmentaria. Esa es otra característica del manierismo. Además, se van a combinar cosas de distintos órdenes en lugares que no corresponden, un orden corintio con un orden dórico, que eso tampoco es clasicista, si tampoco responde a los principios del arte clásico, sino que aparece un clasicismo ecléctico. Quiere decir que están estos elementos clásicos, pero están mezclados, no están respetados ni los órdenes ni las proporciones. Eso también es interesante que lo entiendan porque esta idea de lo ecléctico es una característica del manierismo. Y otro principio que aparece en este momento histórico es la autoridad de los modelos clásicos en este caso, que son los griegos y la naturaleza. Entonces, el manierismo va a dejar sentados algunos principios que van a tener mucho que ver después con la colonización. Uno es la cultura libresca o la cultura de consumir la información a través de los libros.
otra es la atención a los fragmentos, otra es el eclecticismo estilístico, es decir, tomo cosas de un estilo pero los uso de manera no programática, de manera arbitraria. Y otra cosa que va a establecer el manierismo, que viene de a la manera de, es la autoridad de los modelos. Es decir, el manierismo es todo aquel estilo artístico que tiene un modelo de referencia y que nosotros encontramos en la obra, detectamos rasgos del modelo de referencia, solo que utilizados de manera ecléctica, fragmentaria. Este clasicismo no clásico o clasicismo manierista es lo que después se va a arraigar en el academicismo o en las academias, que ya vamos a ver cómo afecta también en la apropiación del modelo clásico en América. Como ustedes se imaginarán, a América va a llegar a través de los libros, los dibujos y los objetos, el clasicismo, con lo cual nosotros ya podemos deducir que todo el arte clasicista o clásico americano, que va a estar impuesto a través del proceso de la colonización como nuevo modelo artístico y estético, va a llegar a través de los libros y por ende va a ser inevitablemente manierista. Por eso me interesa que aprendan el concepto de manierismo. Si bien es un concepto que se aísla en la Europa clasicista, es prácticamente el mismo fenómeno que va a suceder acá en América. Cuando el manierismo llega a España, se mezcla con el arte árabe, que tenía una presencia. Ustedes saben que España estuvo dominada por los árabes hasta que llegan los Reyes Católicos. Entonces, esa mezcla entre el clasicismo poco respetado, digamos, este clasicismo ecléctico, este clasicismo fragmentado, llega a España y se combina con el arte moro o el arte árabe, que tenía una presencia muy fuerte ahí. Esa combinación ya genera un eclecticismo aún mayor, porque no es un eclecticismo clasicista puro, sino que es un eclecticismo clasicista mezclado con mudéjar. Eso va a viajar a América. Entonces, imagínense que cuando nosotros estudiemos o veamos todo el periodo colonial americano, nos vamos a encontrar con un clasicismo ecléctico que además tiene arte mudéjar, arte gótico y arte indígena, que también va a tener una permanencia. Entonces se va a producir un arte altamente ecléctico que va a ser definitivamente incomprendido hasta que en el siglo XX aparece este concepto del manierismo y empezamos a entenderlo y empezamos a ordenar y a deconstruir las influencias que aparecen en las obras de arte colonial. Entonces me parece importante que entiendan el concepto de manierismo y que entiendan cómo llega el arte clásico a América a partir de la colonización y la evangelización. Durante todo este periodo que apareció la imprenta, que yo les conté, empiezan a entrar en escena unos libros que se llaman tratados. Yo les puse acá qué es un tratado, una definición para que ustedes se la lean. El tratado es un texto instructivo. Y les he puesto una definición de texto instructivo que todos sabrán qué es como por ejemplo una receta de cocina. Un texto instructivo tiene como propósito que nosotros reproduzcamos una serie de procesos para llegar a una finalidad determinada a la que deseamos acceder. Entonces, los tratados estos, que son textos instructivos, que yo les he puesto acá unas diapositivas, no hace falta que se los aprendan, pero para que ustedes sepan cuáles eran esos tratados. Por ejemplo, están los tratados de Alberti, que es el de la pintura, el de la escultura y el de la arquitectura o de la construcción. Estos tratados se escriben en el periodo renacentista por grandes figuras del momento renacentista y lo que hacen es desarrollar una serie de instrucciones sobre obras de pintura, de escultura o de arquitectura, instrucciones que nos llaman a nosotros a respetar al arte clásico. Estos tratados van a ser una herramienta muy importante en la expansión del Renacimiento por el resto de Europa y por ende en la llegada del clasicismo a América también. Yo les he puesto acá otros, el de Vignola, que es súper importante, el tratado de la arquitectura, de los órdenes de arquitectura de Vignola, es como si fuera un vademecum, les he puesto yo acá porque es una instrucción detallada de todos los órdenes clásicos, las proporciones, las alturas, las funciones. Bueno, es casi como una receta de la arquitectura clásica. Y después tenemos el conocido libro Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci, que es una joya, y en el Tratado de la Pintura de Leonardo también vemos claramente el espíritu de estos libros,
que son indicarnos cómo debe hacerse algo. Yo les he puesto acá una pequeña cita para que ustedes lean, si quieren pueden buscar en internet. Hay unas instrucciones de él, por ejemplo, de cómo pintar una tempestad. Entonces explica todas las cosas que hay que tener en cuenta, de qué lado, dónde están las personas que gritan, cómo compensar los pesos en la pintura, cómo se pintan las tormentas, cómo se pintan las velas cuando las mueve el viento. Es una instrucción a seguir. Entonces, estos textos instructivos son muy importantes para entender la llegada del modelo clásico a América, previo la expansión del modelo clásico desde Italia al resto de Europa. Y son, digamos, el objeto material sobre el que se va a asentar la cultura libresca o cultura del libro, de aprender a través de los libros, que es una cosa que todavía hoy nosotros seguimos consumiendo. Nosotros nos interiorizamos, nos informamos, nos ponemos al día, un poco de acuerdo a aquello que hemos leído, a las últimas publicaciones que salen, a las revistas, a los papers, y eso tiene que ver con una cultura libresca, con estar atento a la información que producen los centros de poder. Ya vamos a avanzar un poquito sobre eso. Yo estoy tratando de pasarles un poco de historia de cómo se constituye ese proceso y cómo se ha enraizado en nuestra práctica cultural y en muchas convicciones nuestras que se manifiestan en la estética, pero también en otras prácticas de la vida de las personas. Bueno, yo les puse acá el juego del teléfono descompuesto para jugar un poco con la idea y con la dinámica de este proceso. El juego del teléfono, ustedes saben que es un juego en el que la primera persona le dice al oído una cosa a la segunda a la tercera a la cuarta, y en ese proceso se va distorsionando la información, el último la dice en voz alta, y lo que ha pasado es que desde lo que dijo el primero a lo que dijo el último hay una transformación de la idea. Este juego del teléfono es un poco el proceso, o sea, de alguna manera metaforiza el proceso de cómo se constituye el manierismo. Nosotros tenemos Grecia, después tenemos los renacentistas italianos que copian los órdenes griegos, estos libros que empiezan a viajar, entonces la gente mira en los libros, copia de los libros, copia de los dibujos, de lo que le explican, y después estos europeos que ya habían copiado de los libros y aprendido un poco de los libros vienen a América y les enseñan a los indígenas. Entonces, en ese proceso hay una especie de, en este contexto lo vamos a llamar degradación o distorsión de la información, que sea que lo que nosotros encontramos materializado en América como modelo clasicista haya sufrido todo este proceso. El problema acá es cómo vamos a valorar después estas obras, ¿no es cierto? Estamos estudiando estética, entonces lo que vamos a hacer es ir incorporando herramientas que nos permitan. Ahora solamente estamos deconstruyendo el paso del modelo, pero que después nos permitan valorar o interpretar o entender o contextualizar estas producciones artísticas que han sido, digamos, construidas a partir de estos procesos. Entonces, el manierismo es como un juego del teléfono, ¿no? Nosotros lo que vemos es un resultado de algo que ha ido pasando por muchos oídos y que se ha ido distorsionando en ese proceso. Por eso les he puesto la metáfora del juego del teléfono para que ustedes la piensen y vayan entendiendo cuál es el proceso. Yo les puse acá unas imágenes que de alguna manera grafican lo que pasó en la colonización. Se produce un choque de cánones. He puesto dos obras que son contemporáneas, la gran diosa Coatlicue, que es una escultura, si la hubiera visto Dalí, le hubiera encantado, pero no la vio Dalí, la vieron los renacentistas colonizadores, y confrontado con el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, donde la Venus es una mujer que responde a todos los cánones clásicos griegos. Hasta la postura del contraposto, ¿no? Responde a los cánones clásicos. Entonces, ese ideal de belleza, ese canon relacionado con la mímesis idealizada, con la técnica o la tecné de la pintura naturalista o realista, la luz y la sombra, las proporciones humanas, todas las cosas que caracterizan al arte clásico que vienen en la cabeza de los colonizadores y de los evangelizadores, se van a encontrar con esta escultura que es casi diabólica para ellos. La diosa Coatlicue estuvo enterrada, por suerte no la destruyeron, ¿no? Lo demás lo destruyeron casi todo, les dio miedo, dijeron esto no es arte, esto es una cultura atrasada. Aparece una mirada sobre estas imágenes con las que se encuentran los colonizadores como si fueran arcaicas, atrasadas,
llenas de ignorancia. El pensamiento mágico se ve como algo ignorante, ¿no? Acuérdense que el Renacimiento viene con el racionalismo y con el pensamiento racionalista. Entonces, todo ese choque de culturas va a hacer que, en general, en todos los aspectos de la vida, haya una destrucción sobre la cultura latinoamericana con la que se encuentran los evangelizadores, y lo estrictamente artístico o estético no va a escapar a ese problema. Pero imagínense ustedes, hagan el ejercicio ustedes de venir formados, que además no va a ser tan difícil porque en definitiva vamos a ir viendo que nosotros todavía tenemos incorporado el modelo clásico y todavía nos cuesta ver obras que no sean clásicas, no a lo mejor en el caso de la escultura azteca, pero sí de otras cosas. Entonces, un europeo con ese modelo, que además pensaba que era el modelo, que no tenía conciencia de variedades, de voluntades de forma, de otros intereses, se van a encontrar con estas imágenes que los van a asustar. Yo les puse acá de este choque de cánones, cómo va a impactar este choque de cánones en la apreciación de estas obras. Entonces, la diosa Coatlicue, que es de fines del siglo XIX, como dijimos, se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Es decir, fue cuando se la encuentran en 1790, cuando están haciendo arreglos en la Plaza Mayor de México, y ahí descubren que los españoles la hacen enterrar. Por suerte no la destruyen, la entierran para no verla, ¿no? Porque les daba miedo, les pensaba que era algo diabólico, irracional, primitivo. La sacan en 1790, la encuentran los mexicanos en México y va a parar al Museo de Antropología, no de Arte. Esa categorización tiene que ver con la pregnancia de los modelos estéticos que dicen qué es arte y qué no es. No son cosas inocentes, son cosas para tener en cuenta. De hecho, ese museo se sigue llamando Museo Nacional de Antropología de México, y lo que tiene ahí adentro son las obras de arte precolombinas. En cambio, el nacimiento de Venus está en la Galería de los Uffizi desde que fue pintada, que es una galería dedicada al arte renacentista que nosotros podemos visitar cuando vayamos a Italia. Un lugar donde estamos, desde que entramos sabemos que ese contenedor posee obras de arte. En cambio, el Museo de Antropología de México es un museo, un contenedor que posee objetos antropológicos o arqueológicos, dentro de los cuales están las obras de arte, pero que han quedado categorizadas de esa manera porque el modelo con el que se establecía que era arte y que no era el modelo clásico. Por eso me interesa que piensen mucho en esto, porque ha tenido muchos impactos en la cultura, no solamente la destrucción, sino que hay cosas que todavía permanecen en nuestra imaginería. La segunda etapa de la irrupción del modelo clásico en América, o de la reafirmación de este modelo clásico, yo les he puesto como un concepto acá en verde grande para que ustedes lo piensen, ya sería un modelo apropiado, no impuesto. ¿Por qué? Porque el proceso de colonización cultural ya está enraizado en nuestra cultura. Entonces, estos artistas, nadie les pega con un látigo, ni los amenaza de muerte, ni los encierra, ni los obliga a hacer arte clásico, sino que al revés, viajan a Europa a aprender el verdadero arte, que es el arte clásico. Y además viajan becados por los gobiernos. Es decir, que ya nuestros gobiernos, fines del siglo XIX, después de la declaración de la independencia, tienen absolutamente enraizada la colonización cultural y van a volver a tomar o adherir al modelo clásico, pero ya mediante una decisión, es decir, un modelo apropiado, y van a becar a los artistas latinoamericanos en general, argentinos en particular, a Europa a estudiar el modelo clásico. Entonces, si bien ya es una decisión, lo mismo es un efecto o una consecuencia de la colonización cultural. Estos artistas viajan a Europa a estudiar el modelo clásico y no se van a conectar con lo nuevo, sino que van a buscar lo consagrado. Lo consagrado en las academias europeas, que es lo que nosotros generalmente terminamos viendo cuando viajamos a perfeccionarnos a otros países o a estudiar, sobre todo si viajamos a estudiar, vamos a tomar contacto con lo consagrado, con lo establecido, con lo que ya no está en debate, porque ya está incorporado a la academia, que en este momento es el dibujo neoclásico y la temática romántica. Ambas cosas siguen relacionadas al clasicismo. Y va a quedar ya enraizado en nuestra cultura el principio de autoridad y la adicción al modelo, que son dos cosas sobre las que vamos a pensar mucho. El principio de autoridad es esta idea de que hay alguien que sabe lo que nosotros tenemos que aprender.
Y en ese principio de autoridad está la adicción al modelo, es decir, la cultura latinoamericana y todas las culturas que han sido colonizadas se quedan de alguna manera atadas a esta necesidad de tener un modelo que aprender, que copiar, que reproducir, que conocer. Esto es como una especie de enfermedad que tenemos los latinoamericanos y las sociedades colonizadas en general, sobre la que yo particularmente trabajo en todas mis materias. En este caso lo estamos viendo en estética, cómo toma forma. Este viaje de estudio, bueno, ya les expliqué que van a parar los artistas a las academias. Acá les puse una definición de lo que es una academia, y la academia es de alguna manera esa institución que concentra los saberes, lo que se sabe. Pero estemos atentos porque siempre en las academias está lo que está consagrado, lo aceptado, ¿no? Lo oficial, que en este caso en las academias del siglo XIX es el clasicismo. Acá aparece otra palabra que no es la imposición, sino el perfeccionamiento. Nosotros durante el periodo colonial hablamos de modelo impuesto, de imposición, por sobre una voluntad que no tiene la oportunidad de elegir, sino que se le impone un modelo. En este caso se va a enmascarar la adicción al modelo, o no se la va a asumir, podríamos decir, y va a aparecer esta idea de perfeccionamiento. Es decir, yo viajo a Europa a aprender un modelo para perfeccionarme. Perfeccionarme quiere decir que voy a un lugar a aprender lo que acá no voy a poder aprender bien. Acá lo aprendo más o menos y allá me perfecciono. O sea que sigue todavía esta relación con el modelo y que desnuda la colonización enraizada en nuestro pensamiento, que somos mentes colonizadas aún ahora que elegimos hacer. Bueno, yo les puse acá un chascarrillo, que es el síndrome de Estocolmo. Ustedes saben qué es el síndrome de Estocolmo, si no se los escribí. Es una reacción psicológica que tienen las personas que han sido secuestradas y que empiezan a tener una relación afectiva con su secuestrador, tanto así que muchas veces se ponen en contra o de la policía o de las personas que vienen a rescatarlos para defender a su secuestrador. Es decir, se genera una empatía con el secuestrador. Eso es el síndrome de Estocolmo, que así como el juego del teléfono es la metáfora del manierismo, el síndrome de Estocolmo ya es la metáfora de esta adicción al modelo, de esta incorporación del modelo como si fuera propio, ¿no? Este olvido por el modelo impuesto y la incorporación como si fuera propio, ya no nos debatimos con ese modelo, sino que nos lo hemos apropiado. Por eso yo les he puesto este síndrome, porque a mí me parece una interesante metáfora para pensar cómo el modelo aparece en nuestro comportamiento. Y les he puesto acá una frase a la que yo adhiero, pero sería genial que discutiéramos, que cuando uno se vuelve un custodiador de lo clásico, de lo clasicista en las prácticas artísticas, en realidad se vuelve un guardián de los bienes del colonizador. Es una batalla que en definitiva no es buena para nuestra propia cultura, para la mirada de nuestra propia cultura. Pero bueno, es un tema que podríamos discutir porque como el arte contemporáneo es algo tan crítico y tan críptico, el público en vez de relacionarse con eso o de tomar alguna posición un poco abierta y dialógica, adhiere a este clasicismo, que es lo que sabe, que es lo cómodo, pero que en realidad es la consecuencia de una cultura impuesta que tiene un largo proceso histórico. Bueno, yo acá les he puesto también una reflexión sobre cómo este academicismo instalado en América va a producir otro conflicto, que es la valoración o la apreciación de las propias prácticas artísticas que se realizan en América como consecuencia de este manierismo clasicista, ya sea impuesto, ya sea apropiado. El arte moderno va a mirar a esto de una manera negativa. ¿Por qué? Porque el arte moderno es anticlásico, entonces todas las producciones clasicistas que se producen en América hasta tardío el siglo XX van a ser despreciadas por el movimiento moderno europeo, justamente porque son académicas y porque copian cosas hechas. Y otra cosa que va a pasar es que, como está este juego del teléfono, todas las producciones clasicistas del arte americano, sobre todo del arte colonial, van a ser vistas como de poco interés porque los historiadores clasicistas consideran que son cosas de segunda mano, mal hechas, cosas de malas copias de lo clásico.
Entonces todo el arte colonial va a estar abandonado en los estudios de la historia del arte durante mucho tiempo, no se le va a prestar atención. Luego de que aparece el arte moderno, tampoco, porque lo va a ver como académico y clasicista. Sí, el arte moderno va a permitir que los historiadores se interesen en el arte precolombino, porque es primitivo, porque es interesante, porque no es clasicista. Entonces, durante los primeros años del siglo XX hay una revalorización fuerte del arte precolombino, porque es exótico, porque no es clásico, pero el arte colonial o el arte académico de finales del siglo XIX va a quedar ahí subvalorado. Por los académicos, porque se los considera malas copias, de mala calidad, berretas, digamos, y por los modernos, porque les parece todavía historicista, tardío, fuera de época. Entonces, todo este proceso de desfasaje y de acomodación de este modelo impuesto en relación con este centro europeo que sigue diciendo que está bien y que está mal, va además a impactar en que no va a ser valorado ni considerado en las descripciones ni del arte clasicista ni del arte moderno. Yo les puse acá una imagen de dos obras contemporáneas, una de Van Gogh y una de Reinaldo Giudici, que es un artista argentino de los becados a estudiar en Europa. Entonces, fíjense, cuando Van Gogh ya está pintando su habitación, Reinaldo Giudici, en esta maravillosa pintura, está haciendo alarde de su oficio académico. Entonces, la valoración entre estas dos obras es que para los modernos, digamos, ya está el arte moderno instalado en Europa. Van Gogh es moderno, es innovador, abandona la mímesis, utiliza el color arbitrario, no le interesa el tema, sino la forma de pintar. En cambio, Giudici todavía es antiguo, tradicionalista, mimético, realista, dominado por los colores tierras, el tema es importante. Entonces, que en la medida que va a irrumpir el arte moderno, va a poner muy de relevancia esta asincronía en el clasicismo latinoamericano tardío de las academias del siglo XIX y el modernismo europeo. Y acuérdense que en el periodo previo, o sea, en el periodo colonial, el clasicismo europeo va a ver toda la producción colonial como malas copias. Yo les cuento, no sé si alguno ha visitado la iglesia de Asunción en Lavalle. Entonces nosotros partimos de la iglesia de San Pedro en Roma y a través del juego del teléfono y de esta degradación llegamos a la iglesia de Asunción de Lavalle, que es un galponcito chiquitito súper humilde y que en su pared del fondo tiene pintadas las columnas del altar. Ese proceso es el manierismo y esa mirada clasicista hace que esta obra última sea vista como algo que directamente no tiene interés, que podría destruirse perfectamente, en cambio la iglesia de San Pedro como la gran obra. Bueno, vamos a ver en la clase siguiente, para que no se haga tan larga esta, la apropiación del modelo moderno y cómo todavía sigue vigente el problema de la colonización.